Entonces, les decía, el tema del sistema de ecuaciones resueltos con el rango de una matriz, esto creo que lo vimos la semana pasada. Creo que ahí bueno, si hay algún problema que no les haya salido, me lo pueden comentar, y yo les puedo enviar la resolución. Les puedo enviar la resolución. Consultamos por el foro, ¿no? Consultamos por el foro, ¿no? Sí, si lo quieren consultar por el foro, si quieren me pueden decir cuáles son los ejercicios y yo los anoto ahora acá, y los voy viendo y se los paso por el foro, con un adjunto o algo así, resueltos en un PDF o alguna cosa así. Estos ejercicios son del trabajo práctico 2, que van desde la página 19, ahí arranca el ejercicio 14, hasta la página 20, que es el ejercicio 18. ¿Sí? Estos son de sistemas de ecuaciones. Y bueno, después si hay alguno en otros cursos me preguntaron algunos ejercicios de la guía complementaria, de la parte de matrices. También, si hay alguno de esos que quieran hacer. Sí, en realidad nosotros lo incluimos, el tema de rango y dimensión, lo incluimos en el TP2, porque está sistema de ecuaciones, ¿sí? Pero si ustedes lo ven en el libro de Cossack, eso no está como un tema teórico. Resuelven sistema de ecuaciones, pero no con lo que usamos nosotros, que es el teorema de Roger-Frobenius, ¿sí? Eso lo ven, sí. Está bien, ya no hay problema, no hay problema. No tiene, el trabajo no tiene fecha límite, así que lo pueden subir cuando lo terminen, ¿sí? Pero bueno, sería importante que lo suban, así ya queda registrado el trabajo que ustedes están haciendo. Bueno, así que entonces les decía, cualquier ejercicio, el que a ustedes les parezca complicado, me lo comentan, me dicen más o menos por dónde se quedaron, o directamente cómo empezarlo, y yo se los envío por el foro, ¿sí? Si se me complica enviárselos por el foro, bueno, no sé, enviaré un mail o algo, pero creo que con el foro más o menos me estoy arreglando con los otros cursos, ¿sí? Si no, bueno, si no lo hacemos acá, lo resolvemos acá. Bueno, entonces vamos a la parte de vectores, ¿sí? En vectores lo que tienen es el trabajo práctico 1 de la guía de trabajos prácticos, y bueno, arranca de lo más básico, ¿no? Pero todo en R cubo, o sea, en el espacio. Nosotros, bueno, lo que vamos a hacer es un repaso así, por ahí un poco rápido, recordando un poco cómo se escriben los vectores en un sistema cartesiano ortogonal, ¿sí? Cuáles son las operaciones, suma y producto por un escalar, ¿sí? No confundirse con producto escalar. Esas son las dos operaciones básicas que se dan al comienzo del estudio de vectores, suma y producto por un escalar. Y después, bueno, calcular distancias, qué es un versor, eso es importante. Así que bueno, yo voy a ir un poco recorriendo el libro de Cossack que arranca en la página 2. Ustedes se fijan en la página 2 del libro.
empieza el tema de vectores. ¿Sí? Es una, digamos, es muy, yo creo que se lee fácil, está en forma clara cómo se define un vector. ¿Sí? Después hay una clasificación y operaciones entre vectores. Y bueno, lo primero que aparece es la regla del paralelogramo, ¿no? O sea, la suma, cómo se suman vectores, cómo se restan. Así que bueno, yo solamente voy a anotar algo respecto de lo que es una terna derecha. ¿Sí? Cuando uno empieza a estudiar vectores, digamos, después de definir lo que es un vector como un segmento orientado, es decir, cuando uno tiene una recta, dos puntos sobre la recta, un punto A y un punto B, y le da sentido, o sea, voy del punto A hasta el punto B, eso, digamos, es una definición de vector geométrico. ¿Sí? Ese es un vector geométrico. Acá, en este caso, no tengo sistema de coordenadas. ¿Sí? La notación ustedes saben que es el vector AB. Este vector es distinto que el vector BA. ¿No? Vamos a dibujar el vector BA, que es el opuesto. Son paralelos, tienen el mismo módulo, o sea, la misma norma. La norma la vamos a escribir así, con doble barra. O sea, que es la longitud del vector, ¿no? Si los vectores son distintos, las normas son iguales y el sentido de AB es distinto que el sentido de A, que son las tres características que tiene un vector. Dirección, que es la recta que las contiene, en este caso son dos vectores paralelos o superpuestos, como quieran, es lo mismo para nosotros. Tienen el mismo módulo y tienen distintos sentidos. Pero cuando todo esto se refiere a un sistema de referencia, o sea, un sistema a partir del cual se definen los vectores, en este caso vamos a tomar un sistema X y Z, esto se llama terna derecha, ¿no? Esto es una terna derecha. Sobre esas tres semirrectas, ¿sí?, que se cortan en un punto, tomamos tres segmentos y sobre esos segmentos marcamos versores, o sea, la unidad en cada uno de los ejes. O sea, vamos a tener acá un versor I, este va a ser el versor J y este va a ser el versor K. Entonces, cualquier vector es una terna derecha porque X gira sobre Y, ¿sí? Y entonces este sentido de giro define el sentido positivo de Z. ¿Sí? O sea, lo que tengo acá es un sentido de avance. A ver si lo puedo explicar. En el libro de cosas hay un dibujito, a ver si lo puedo mostrar, en la parte de producto vectorial, que es cuando necesitamos definir lo que es la regla de la mano derecha. Acá, a ver si lo puedo mostrar. Ahí.
acá se ve, es decir, el sistema de referencia, X gira sobre Y, X gira sobre Y, los dedos giran en este sentido, X girando sobre Y, y el pulgar me dice dónde está Z positivo. ¿Sí? Entonces, por eso se define como regla de la mano derecha, porque es una convención. También hay una terna izquierda, ¿está bien? Pero bueno, eso a nosotros, digamos, no lo vamos a cambiar. Vamos a trabajar con una terna derecha. Y bueno, una vez que definimos un sistema de referencia, que dicho de paso, en el espacio tenemos por lo menos 5 tipos de sistemas de referencia. Este que estamos usando, sistema cartesiano ortogonal, pero después hay otros 4 que depende del problema que se esté estudiando, digamos, conviene o no conviene, ¿no? Bueno, entonces, una vez que tenemos definido lo que es una terna derecha, podemos escribir cualquier vector respecto de esa terna. Por ejemplo, este vector. Este sería el vector A, que me indica el punto A. ¿Okay? Y el vector A va a tener una componente en el eje X, que es A sub 1, una en Y y otra en Z. Esa se llama forma cartesiana de escribir un vector. También lo podemos escribir como una terna, que es mucho más cómodo. A sub 1, A sub 2, A sub 3. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hice la primera cosa que escribiste? A sub J versor I más A sub Z. ¿Qué Sí, dice? sí. Acá arriba, en esta Sí, parte, eso. sí, Claro. acá dice A sub 1 versor I. Este es A sub 2 versor J. Y A sub 3 versor K. O sea, estoy indicando Ah, ok, gracias. cuáles son los números que le corresponde a cada eje. O sea, este sería el valor que está en el eje X, este está en el eje Y y este está en el eje Z. ¿Tá? Y a veces para abreviar se escribe así, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos el vector, tenemos la forma de escritura del vector y también tenemos el cálculo del módulo, ¿no? El módulo de un vector. Bueno, acá ya que está podríamos agregar, bueno, primero calculemos el módulo, ¿sí? O la norma. La norma de un vector se calcula con Pitágoras, pero en el espacio, es decir, a sub 1 al cuadrado, a sub 2 al cuadrado, hasta acá sería Pitágoras en el plano, ¿no? Más a sub 3 al cuadrado. Y con eso calculamos la longitud del vector, ¿tá? Es decir, la norma de un vector siempre es un número positivo, ¿sí? O igual a 0. O sea, esta raíz nunca va a dar un número negativo. Esto siempre es un número positivo porque es una distancia. Es la distancia que hay entre el origen, ¿sí? Entre el origen y el punto A. También a eso se lo llama, en lugar de llamarlo módulo, se lo llama distancia del punto, digamos, desde el origen hasta el punto A. ¿Sí? Y tengo una pregunta. ¿Ese vector que dibujaste tiene un valor 0 en el eje X? A ver, no, no está, está en el espacio, o sea, después ahora si quieren se los muestro uno en el GeoGebra para que se vea mejor. Acá en el dibujo no se ve bien, pero no, lo que quise dibujar es, a ver si lo puedo dibujar acá, sería algo así, ahí, Ah, ok, ok.
¿sí? Ahí está. O sea, esta es la componente A sub 1, a ver, A sub 1 en X. Acá voy a tener A sub 2 y esta va a ser A sub 3. ¿Está bien? Entonces, la distancia desde el origen hasta el punto A va a ser igual al módulo del vector A. Ahí, entonces, por eso tiene que ser positivo siempre esto. O igual a 0. Si el módulo de un vector es igual a 0, o sea, es igual al número real 0, esto quiere decir que el vector es el vector nulo, o sea, el origen. ¿Tá? Y recíprocamente, si el vector es el vector nulo, esto se simboliza así, entonces quiere decir que su módulo es igual a 0. ¿Sí? Eso pasa solamente con este, digamos, vector, que en realidad no es un vector, pero bueno, se lo llama vector, porque si ustedes se fijan, para que sea vector tiene que tener dirección y tiene que tener sentido. Y esto es un punto. Entonces uno dice, bueno, un punto, ¿qué dirección puede tener? ¿tá? O qué sentido puede tener. Y bueno, puede tener infinitos o ninguno, depende de cómo uno lo defina. Pero entonces cuando empiezan este tipo de discusiones, directamente, convención. El vector nulo tiene módulo 0 y nada más, ¿sí? es una definición. Bueno, entonces sabemos cómo calcular el módulo, que eso es una distancia, que es un número positivo, cómo se escribe un vector en forma cartesiana y como terna. Y entonces con esto se podría calcular lo que es un versor. Un versor asociado a un vector. Porque hasta ahora hablamos de versores sobre cada uno de los ejes. Que eso es más o menos sencillo de entender, porque uno dice un versor sobre el eje X es el versor Y, no hay otro. ¿Sí? Y es la unidad sobre ese eje. Pero cuando uno dice versor asociado a un vector, lo que está diciendo es un vector que tiene módulo 1, pero que está en la dirección del vector A. Ahora vamos a ver si lo podemos ver con el GeoGebra, que es bastante ilustrativo, ahí se ve bien. A ver entonces, pero primero, ¿cómo se calcula? Bueno, para calcular un versor lo que vamos a hacer, esta sería la notación, esta B que está acá es una tilde que se usa para definir a los versores, ¿sí? A los versores asociados a vectores. Bueno, y también al versor IJK, ¿no? Se usa el mismo símbolo. Va a ser un cociente entre el vector, ¿sí? Y su módulo. ¿Sí? Esto se puede escribir así, o también se puede escribir así, que también sirve. Ahora vamos a ver por qué. O sea, este número, este escalar, lo meto adentro del vector, en cada una de las componentes. ¿Sí? Ahí está. O sea que básicamente para calcular un versor lo que tengo que hacer es tomar el vector que me dan, o sea las componentes del vector, y dividirlo por el número que representa al módulo. ¿Tá?
Sí, un ejemplo rápido, así muy sencillo. Supongamos que me dan el vector A, que tiene componentes 1, 2, 3. ¿Sí? Le calculamos el módulo a esto, la norma, es decir, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Esto es 9 y 4, 13 y 1, 14, o sea, raíz de 14. Por lo tanto, el versor que le corresponde a este vector va a ser 1 sobre raíz de 14, 2 y 3. ¿Está bien? Ese sería el versor que le corresponde al vector A. Pero, ¿sí?, tenemos este versor y su opuesto. Son dos versores, no hay uno solo. O sea, el opuesto de este también es un versor, ¿no?, asociado al vector A. Lo único que hay que hacer es cambiar el signo acá. Vamos a ponerlo acá afuera, así no tenemos que escribir tanto. Esto lo escribo así porque van a ver que esto tiene relación. A ver. Esto tiene relación con un concepto que se llama ángulos directores. ¿Sí? Cada una de estas componentes son los cosenos directores, ¿sí?, los cosenos directores del vector A. Bueno, en este caso del versor menos A. Bueno, acá del versor A. Hasta ahí, digamos, tenemos entonces unos cuantos conceptos. Primero, el más importante es el de terna derecha. Después, cómo se escribe un vector en forma cartesiana, cómo se escribe como terna, cómo se calcula el módulo con la norma, que este número siempre es positivo o cero, que es una distancia y que si da cero es porque es el vector nulo. Y después el versor. Esos conceptos son importantes y son útiles para resolver los problemas que nos van a ir planteando. Entonces, les voy a mostrar digamos, todo esto, a ver si los puedo mostrar en el GeoGebra, si no se complica demasiado. A ver, vamos a ir sí. Primero voy a abrir el GeoGebra y ahora vamos a compartir. Bueno, ustedes me dicen, a ver si esto se ve. Pues no alcanzo a ver el chat. Si alguien quiere abrir el micrófono y indicarme si esto... Se ve perfecto. Buenísimo, gracias. Bueno, entonces ahí tenemos un vector. Este vector es este que está acá, el 2, 3, 5. ¿Sí? Bueno, podríamos poner las componentes acá sobre cada uno de los ejes. Fíjense que el 2, 3, 5, a ver si los hice por acá. No, vamos a escribirlo. 2, 3, 5. Para escribir un vector en el GeoGebra se empieza a escribir con paréntesis. 2, 0, 0. O sea que el eje X es el que está en rojo. Ahí tengo dos unidades en el eje X. Vamos a poner el 3, que va a ser el 0, 3, 5. A ver qué marqué. No sé por qué me dio cualquier cosa. Espera. Ah, no, perdón. Es el 0,
No, vamos a borrar. Es el 030. Cero, tres, cero. Ahora sí. Y el 005. Perfecto. Entonces ahí tenemos las tres componentes. Los voy a marcar con vectores. O sea, acá tengo la componente en X, la componente en Y. Ahí. Espera que... y la componente en Z. La suma de las tres componentes me da el vector, ¿cómo se llamaba este? 3, bueno, 2, 3, 5, ¿no? Sí. Bueno, el módulo, acá directamente lo podemos calcular. El módulo de este vector lo podemos calcular con un comando que se llama ABS, o sea, absoluto, valor absoluto. Del vector, este vector se llama bueno, en algún lugar le puse el nombre, a ver dónde está. 235, el vector U. A ver, bueno, no. Tendría que haber aparecido acá la longitud del vector. A ver si es esto. No. Me pasa que estuve haciendo algunas otras cosas antes y ahora... Bueno. Sí, creo que es este, a ver. Sí, lo que pasa es que no se alcanza a ver. Pero bueno, sería... Este es el módulo, o sea, la longitud del vector 235. ¿Sí? Sí, lo que quería mostrarle a este vector es que este vector forma ángulos con cada uno de los ejes. ¿Sí? O sea, acá tengo, lo voy a marcar, sería el ángulo alfa, a ver si lo marqué acá. No, en este caso no lo tengo marcado. Pero lo podemos marcar. El ángulo que forma este vector con el eje X. ¿Sí? O sea que esto lo voy a hacer así. Este punto y este punto. A ver si se alcanza a ver. Vamos a moverlo un poco. Ahí dice que esto forma un ángulo, o sea, ese vector forma un ángulo con el eje X de 71 grados. ¿Sí? Ese ángulo se llama ángulo director y es alfa. Bueno, acá le puso beta, pero bueno, nosotros lo vamos a definir como alfa. También este vector forma un ángulo con el eje Y, ¿sí? Ese va a ser beta, y un ángulo con el eje Z. Son tres ángulos. Se llaman ángulos directores. ¿Sí?
Y lo que quería mostrarles era el versor que le corresponde a este vector. Vamos a borrar esto, así no hay tantas líneas ahí. Claro, para poder ver el versor voy a cambiar un poco la escala. Vamos a agrandarlo un poco más y para que se vea. Y voy a poner ahí una esfera de radio 1. ¿Sí? Una esfera de radio 1, o sea, con centro en el origen y radio 1. Esto tendría que llegar hasta acá. Ahí está. Entonces, este vector que está acá adentro, ese sería el versor que le corresponde a este vector. Podríamos verificarlo, a ver si... Es decir, las coordenadas deberían... Lo que pasa es que acá es otro vector, ¿no? Yo puse el 235 y en el cuaderno puse el 123, ¿no? Pero no importa. El 235, ahora le calculamos el módulo, pero vamos a ver si puedo mostrar el versor. Lo que pasa es que acá este punto, que es la intersección del vector con la esfera, así directamente de acá no lo voy a poder calcular, tengo que pasarle una recta. Sí, le voy a pasar una recta por acá. A ver si está, porque no alcanzo a ver. No. Vamos a pasar una recta por este punto y por este punto. Pero no sé por qué no la dibuja. Bueno, la cuestión es que si yo, digamos, lograra pasar esa recta, podía hacer la intersección de esa recta con la esfera, encontrar este punto y ahí marcar el vector. ¿Sí? A ver si lo puedo marcar sin tener que... Ahí. Ese sería el versor. Sí. Ese sería el versor que le correspondería a ese vector. A ver si lo puedo marcar con un vector. O sea, ese vector es este que está acá, B1. Y estos valores, estos números que aparecen acá, ¿sí? Es el cociente del 235 dividido su módulo. ¿Sí? Una cuenta rápida que podríamos hacer, a ver cuánto da el módulo del 235. A ver, sería 4 más 9 más 25. Esto es raíz de 38. Entonces, 2 dividido raíz de 38, a ver si da 0,46. Dos dividido raíz de 38. Esto da... No, acá hay algo que no está bien. Porque esto me da 0,32 me da. Sí, a mí también me da 0,32. Entonces hay algo que no está bien acá. A ver. Lo que puede pasar es que no haya marcado bien el punto que está acá, que no es la intersección de la esfera con la recta. A ver, espera, vamos a ir hasta el 0,32, a ver qué pasa.
A ver ahí parece que dice 0.32. Lo que pasa es que como no pude marcar con la intersección, a ver si lo puedo, si lo veo ahí. No, nada que ver. No. Sí, hay algo que no está bien acá. Sí. No sé si la esfera tiene radio 1 o más de radio 1. A ver, espera. Me parece que ese es el problema. No, tiene más. Sí, por lo que se ve. A ver, espérate, el 1. Claro, acá estaría el 1. Ahí está. Bien. Ahora sí. Sí, sí. Ahora sí. Claro, entonces este punto, espera que lo voy a borrar. Y vamos a marcarlo de nuevo, el correcto. A ver. Este parecería ser que es el punto. Y a ver cuánto da eso. Ahí está, ¿ven? 0.32, 0.48 y 0.8. ¿Ah? Porque esto sería 235, o sea que 3 dividido raíz de 38. Sí, está bien. Sí, debería dar, a ver, 0.48. Ahí está. Sí. Ahí se ve mejor. Entonces, ese segmento que está ahí, pero digamos si uno lo marca con un vector, es el versor que le corresponde al vector 235. ¿Está bien? Ujú. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Perfecto. Y la forma de calcularla es esta que les comentaba recién en el cuadro. Bueno, eso con respecto a versor, módulo y todo lo que tiene que ver con... Profe, una consulta. Sí, ¿El vector sería coordenado en el origen 0,0? sí. Todos los vectores salen todos del origen. ¿Sí? Ok, genial. Cuando uno hace una cuenta, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a tomar, por ejemplo, dos vectores y Sí. sumarlos, bueno, con eso no hay problema, pero cuando uno hace la resta, ahora les voy a mostrar, digamos, lo que quiero decir. Acá en el GeoGebra se ve bien. A ver si lo voy a hacer en un archivo nuevo porque acá tengo un montón de cosas y por ahí no se termina de entender. A ver si lo puedo abrir en un archivo nuevo, si no me hace ningún problema esto. Espera que abro un archivo nuevo. Bueno, acá le ponemos la cuadrícula y entonces suponete que ingreso dos vectores, ¿sí? No sé, el 235, ¿sí? Esto lo ingresa como punto, pero uno lo puede marcar con vector, ¿no? Uno va con vector ahí y marca el vector, sería el vector U en este caso, y podríamos tomar otro vector, por ejemplo, algo que me quede en el primer cuadrante, como para hacer las cuentas fáciles, podría ser el, no sé, a ver, 6 en X, 3 en Y, y a ver cuánto podemos subir, y 2 en Z. Así quedan bien diferenciados. Vamos a marcarlo también con un vector. Y entonces cuando uno suma, ¿sí? Con la suma no hay problema porque es la regla del paralelogramo. Ustedes saben que se suma componente a componente. O sea, U más B. Y apareció la suma. Bueno, acá habría que agregarle... Profe, una consulta. Sí, Ahí para sacar la resultante, sí. ¿qué aplicó? O sea, Ah, ¿era el producto vectorial? no. Acá es No, nada que ver. suma componente a componente. O sea, acá sumé Ah, ok. 6 y 2, 8.
3 y 3, 9. Sí. Perdón, 3 y 3, 6. Y 5 y 2, 7. ¿Está bien? Ok. Es suma componente a componente. Ok. Esa es la suma, o sea, esta es la regla del paralelogramo. Sí, ¿Está sí. bien? Cuando uno se la resta, por ejemplo, u menos b, ¿sí? Fíjense dónde aparece el vector. Sale del origen. U menos b. ¿Está bien? U menos b es Sí. 2 menos 6 menos 4, 3 menos 3, 0, y 5 menos 2, 3. ¿Está bien? Pero uno, claro, uno normalmente, cuando hace la resta, dibuja al vector, lo dibuja acá. ¿Sí? De acá hasta acá. Esa es la resta de vectores. ¿Está bien? Pero como todos los vectores salen todos del origen, entonces acá en el GeoGebra me lo dibuja, ¿sí? Me lo dibuja desde el origen. ¿Está bien? O sea, acá, acá dije U menos B, ¿no? Entonces, U menos B tiene origen en U, perdón, origen en, o sea, esto es U menos B, entonces me quedaría extremo en U y origen en B. ¿Está bien? O sea, este vector que está acá está, ¿ven? Que está dibujado, tiene la flechita de este lado, ¿no? Sí. Y si hago B menos U, me queda para el otro lado. ¿Está bien? B menos U. Y ahí apareció el otro vector acá. Son opuestos. Pero bueno, los dos, nosotros los dibujamos cuando decimos regla del paralelogramo. Acá voy a dibujar el paralelogramo. ¿Sí? Tiene el segmento acá. Y, me falta marcar este punto, por eso no me lo está dibujando. Acá, vamos a poner un punto acá. No, vamos a hacer así. Ese punto es el, dijimos, 8, espérate, ¿cuál era? 2, sí, 8, 6, 7. Ahora que voy a marcar ese punto. 8, 6, 7. Ahí está. Entonces ahora sí, voy a poder marcar este segmento. Segmento desde este punto hasta este punto, que no sé por qué no me lo deja marcar. A ver, vamos de nuevo. Segmento desde este punto hasta este punto. Ahí está. Y segmento desde este punto hasta este punto. Ahí tengo el paralelogramo. ¿Sí? Y entonces la suma es esta diagonal, ¿sí? Y la resta es la otra diagonal. En el caso de que sea digamos, que no sea un cuadrado, la diagonal mayor es la suma y la diagonal menor es la resta. Pero claro, los vectores siempre todos tienen origen en el origen. ¿Está bien? Bueno, eso con respecto a la suma. La otra propiedad es la multiplicación por un escalar. Entonces, si yo multiplico un vector, cualquiera de estos dos, bueno, cualquiera, yo voy a tomar estos dos vectores solamente como ejemplo, pero si yo multiplico a este vector por un escalar que sea mayor que 1, bueno, me lo va a estirar, ¿no? Si es menor que 1, me lo va a comprimir. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, supongamos que quiero encontrar las coordenadas del punto medio de este segmento que está acá. Entonces, lo que voy a hacer es tomar un medio de este vector, o sea, un medio de U, ¿sí? Y un medio de B. Y la suma de esos dos me va a dar este punto que está acá, las coordenadas del punto medio. Vamos a hacerlo. Sería así. Un medio de U, ¿sí? O sea, un medio por U, más un medio
por B. ¿Sí? Es U y B, ¿no? Sí, ahí está. ¿Ven que aparece acá un vector? Ese vector me está indicando el punto medio de este segmento. Esa es la manera de calcular el punto medio de un segmento. ¿Está bien? Ahí podríamos ponerle el punto. Ahí está. Pero bueno, acá está como vector y acá está como punto, ¿no? Que es distinto que hacer cuando uno es fácil de confundirse, de decir, bueno, quiero calcular el punto medio de un segmento y entonces dice la mitad, o sea, hace lo mismo, pero en vez de sumar, porque acá lo que hicimos fue un medio de este más un medio de este, ¿sí? Y eso, o si quieren, U más B dividido 2, ¿no? U más B dividido 2 me da el punto medio del segmento que une los extremos de los vectores. Le decía, es distinto que hacer la diferencia. Si uno dice U menos B dividido 2, da otra cosa, no da el punto medio del segmento, sino que da la mitad de este vector. Si uno dice un medio, ¿sí?, por U menos B, ¿sí? ¿Ven que viene a parar acá el vector? O sea que si este vector que está acá, uno lo traslada acá, es este. Y este no me está dando las coordenadas del punto medio, sino que me está dando la mitad de este vector. ¿Se entiende esa diferencia? Si yo quiero coordenadas de un punto sobre un segmento, siempre es, bueno, la semisuma. Por ejemplo, en el caso del punto medio es la semisuma, ¿no? Hay todo un procedimiento, en este caso porque quiero el punto medio fácil, es un medio por un medio de U más un medio de B. Pero supónganse que quiero un punto que esté a un tercio de A, o sea que desde el punto A hasta el punto que estoy buscando haya un segmento que sea un tercio. Entonces ahí el procedimiento sería así. Se multiplica 2 tercios, ¿sí?, por U más un tercio de B. Y entonces ahí aparece un vector que me marca un punto que está acá, ¿sí?, este punto que está acá. Este punto está a un tercio de A y a 2 tercios de este punto que está acá. O sea, me estaría dando ya no el punto medio, sino un punto que está a un tercio, 2 tercios. ¿Está? Pero bueno, no importa. Eso, lo importante es que ustedes se acuerden cómo se hace para calcular las coordenadas de un punto medio de un segmento, porque es un problema que aparece en la guía de trabajo práctico. ¿Está? Y de paso repasamos un poco la idea esta de multiplicar a un vector por un escalar, ¿sí?, y ver qué pasa. Acá tengo dos vectores. Tengo el vector U multiplicado por un medio y el vector B multiplicado por un medio. ¿Sí? Multipliqué esos dos vectores, a ver dónde está esa cuenta, si no me equivoco creo que es esta. Sí, creo que es. Acá está. ¿Sí? ¿Ven? Ahí dice el vector C es un medio de U más un medio de B. Eso se llama combinación lineal. O sea, cuando uno mezcla vectores con escalares para obtener otro vector, se llama combinación lineal. Y ya que estoy con este gráfico, aprovecho para mostrarles que cuando yo tomo dos o más vectores y formo una combinación lineal, esos vectores quedan todos
en el mismo plano. ¿Sí? Ahí creo que se ve que el vector un medio de u, un medio de b y la suma, el resultado de esa suma, todo eso está en el mismo plano, donde está el paralelogramo. También el paralelogramo es una combinación lineal. Está todo en el mismo plano. Después vamos a ver cómo se determina eso por una operación vectorial. Entonces ahí tenemos suma y producto por un escalar. Y cómo se aplica para resolver algún problema. Por ejemplo, en este problema, cuando yo dije un medio de u más un medio de b, lo que estoy calculando, ¿sí?, es este punto, y este punto es donde se cortan las dos diagonales. ¿Sí? Lo que estoy demostrando acá con eso es que las dos diagonales de un paralelogramo se cortan en el punto medio. Es una demostración. Bueno, eso en todo caso después se podría hacer alguna otra aplicación. Bueno, entonces, a ver, eso sería, fíjense, ya le dimos un vistazo a lo que es suma, producto por un escalar, y a ver cómo sigue. Vamos a, espérate que esto, voy a volver al cuaderno. Ahí está. Bueno, entonces, esta sería la primera parte, digamos, ¿no? Operaciones. Vamos a ir al producto escalar, o es decir, una operación entre vectores. Se llama producto escalar. Esto en el libro de Cossack arranca en... acá hay una cosa que me estaba olvidando, que bueno, esto lo define como vectores paralelos. A ver si lo puedo escribir acá. Ahí. Ya que estoy, lo escribo acá. Vectores paralelos y los vectores paralelos no es otra cosa más que lo que hicimos recién. O sea, tengo el vector A, lo multiplico por un número alfa cualquiera y el resultado me da un vector B, ¿sí?, como en el ejemplo que hicimos recién. ¿Sí? El vector A es el 2, 3, 5. Eso lo multipliqué por un medio y me dio el vector B. O sea, un medio por 2, 3, 5. Eso me dio el vector 1, 3 medios, 5 medios. O sea, como cuenta y como concepto es bastante sencillo. Pero tiene una importancia que es que digamos geométricamente se ve que este vector, ¿sí?, el vector A y el vector B son paralelos. ¿Sí? Son paralelos. ¿Por qué? Porque existe este factor de proporcionalidad. ¿Sí? Porque alfa no es 0. Existe un factor de proporcionalidad. ¿Está bien? Creo que el concepto es sencillo. Entonces yo puedo saber cuando dos vectores son paralelos. O sea, ahora viene el problema al revés. Me dicen verificar o demostrar
que el vector A y el vector B son paralelos. ¿Ven? Acá dice verificar o demostrar que el vector A y el vector B son paralelos. Tengo el vector A y tengo el vector B, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para verificarlo? Y veo si existe ese factor de proporcionalidad. ¿Está bien? Por ejemplo, tomo el vector B, las componentes del vector B y las correspondientes de A. Entonces digo, la componente del vector B tiene que ser a la componente del vector A, la componente en X, ¿no? Como la componente en Y del vector B tiene que ser a la componente del vector en Y del vector A. Acá todavía no puse el signo igual, pero si existe ese factor de proporcionalidad, estas tres fracciones tienen que ser iguales, o estas tres razones tienen que ser iguales. Y entonces acá vamos a poner 5 medios y 5. Quiere decir, esto es un medio, acá simplificamos, esto es un medio, acá también, y esto es un medio. O sea, el factor de proporcionalidad, en este caso alfa, es igual a un medio. Y esa es la forma de saber si dos vectores son paralelos. O sea, si A es paralelo a B, entonces, ¿sí?, las componentes son proporcionales, no los vectores. Miren que no existe la división de vectores. Tomo la componente de A, o sea, A1 es a B1, como A2 es a B2, como A3 es a B3. Y esto es igual a alfa. Ese es el factor de proporcionalidad. Las tres, o sea, las dos igualdades, en realidad son tres, ¿no? Porque esto es igual a esto es igual a esto, y esto es igual a esto. Esas tres razones tienen que ser iguales. Si no se da eso, entonces los vectores no son paralelos. Otra forma de decirlo es que A y B son proporcionales. Cuando uno dice que dos vectores son paralelos, dice también que son vectores proporcionales. Esa idea es la primera idea y se llama condición de paralelismo entre dos vectores. Perdón. Condición de paralelismo. A ver. Bueno, si me esperan un segundo. Bueno. Muy bien, seguimos. A ver cómo vamos. Sí. Seguimos un ratito más y después, si quieren, hacemos un descanso de 10-15 minutos. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense cómo se van encadenando los conceptos, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, podemos pasar a la idea de producto escalar. ¿Sí? Acá en el libro de Cossack habla sobre dependencia e independencia lineal, que tiene que ver con esos vectores que yo les decía antes. ¿Sí? Cuando uno suma vectores, lo que está haciendo es una combinación lineal. ¿Sí? Entonces esos vectores están todos en el mismo plano. Ahí se empiezan a mezclar las cosas, porque estoy sumando vectores, tengo que pensar que están todos en un mismo plano. O sea, hay conceptos geométricos, conceptos algebraicos y conceptos aritméticos. Ya se empiezan a aparecer
distintas disciplinas, ¿no? La geometría, el álgebra, y la aritmética. Bueno, entonces vamos con productos. El primer producto que aparece es el producto escalar. Producto escalar entre dos vectores. Después tenemos el producto vectorial y el producto mixto. Son las tres operaciones que nosotros vamos a utilizar. Es importante que se entienda bien qué estamos haciendo, porque cada producto está asociado a un concepto distinto, tiene relacionadas condiciones. O sea, con el producto escalar definimos lo que es la perpendicularidad entre vectores. Con el producto vectorial definimos lo que es el paralelismo entre vectores, y con el producto mixto definimos lo que es la coplanaridad entre vectores, lo que decíamos recién de la suma de vectores. Bueno, entonces empecemos por el producto escalar. Acá tienen el porqué de la existencia del producto escalar. En ingeniería es importante porque sirve para calcular el trabajo de una fuerza a lo largo de una distancia. Así que, pero bueno, nosotros lo vamos a definir, lo vamos a trabajar desde el punto de vista matemático solamente. Entonces, empecemos con producto escalar. Vamos a dar dos definiciones. Y bueno, las voy a decir así un poco abreviadas. Si cada uno de estos productos tiene dos definiciones. Una definición, digamos, una definición que es definición, y la otra que es una forma de calcular el producto. Pero bueno, vamos a llamarla definición 1 y definición 2. Acá tengo la definición 1. Y para definir el producto escalar entre dos vectores, lo que hacemos es primero decir que los vectores no sean el vector nulo, ninguno de los dos. Entonces, si ninguno de los dos vectores es el vector nulo, cuando uno dice U escalar B, vamos a poner el puntito acá, ese puntito indica producto escalar, U escalar B, significa hacer lo siguiente. Tengo que calcular la norma de U la norma de B, ¿sí? Es decir, multiplico las normas y esto lo multiplico por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. O sea, yo tengo a los dos vectores en el espacio. Este sería el vector U y este es el vector B. Este es el ángulo que forma U y B. ¿Sí? De los dos ángulos que tengo acá, porque tengo otro ángulo acá, este. ¿Sí? De los dos ángulos que tengo siempre es el menor de 180, el ángulo entre los dos vectores. O sea, el ángulo este está entre 0 y 2pi. No, perdón, y pi. ¿Está bien? Bueno, entonces, esta es la definición 1. U escalar B es la norma por el coseno. ¿Está bien? Esa es una forma. Y la otra, claro, ahora me estoy acordando que ustedes esto lo vieron en el seminario de ingreso, o bueno, los que ya la cursan por segunda vez esta materia, se acuerdan que había otra definición,
la definición 2, que dice que si hago U escalar B, entonces tengo que tener a los vectores definidos en forma cartesiana, o sea, el vector U es U1, U2, U3, y B es B1, B2 y B3. Ah, perdón, no sé por qué le puse flechitas acá que no van. Ahora sí. Entonces, U escalar B significa multiplicar componentes homólogas y sumar. Es decir, U1 por B1, U2 por B2 y U3 por B3. El producto escalar entre dos vectores es un número. ¿Tá? Es un número real. Puede ser positivo, negativo o cero. ¿Está bien? Porque el trabajo, el cálculo del trabajo, mejor dicho, el trabajo es un número, es un escalar. Es como la presión, ¿sí? La temperatura. Solo con ese número ya se define. ¿Tá? Entonces no es una magnitud vectorial, es una magnitud escalar. Entonces el producto escalar entre dos vectores da un número. Y bueno, si comparamos las dos definiciones, entonces de esta comparación podemos calcular ángulo entre vectores. ¿Ya? A ver, vamos a hacerlo un poquito más acá. Es decir, el ángulo entre vectores, a ver, bueno, ahí, acá. No sé por qué, me parece que se me achicó o se me agrandó la pantalla. Bueno, a ver si lo puedo levantar un poquito. Ahí. A ver, entonces esto sería ángulo entre vectores. Muy bien. Para calcular el ángulo entre vectores, directamente de la comparación de la definición 1 con la 2, podemos calcular el coseno del ángulo entre los dos vectores como el producto escalar dividido las normas de cada uno de los vectores. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, podríamos hacer este cálculo. Supongamos que me dicen que tengo un cubo de longitud 1 es decir, el lado es 1, quiero decir. Y entonces tengo esos tres vértices. Este vértice está acá en el origen, este sería el eje X, el eje Y y el eje Z. Y me piden calcular el ángulo entre este vector
que sale del origen y llega hasta este vértice, que se llamará, ¿sí? Y este vector, que sale, el origen estaría acá, el origen del vector está ahí, y acá estaría el extremo, ¿no? O sea, quiero este ángulo. Acá la pregunta sería calcular el ángulo entre el vector OA y el vector BC. Ahí está. ¿Sí? Esa sería como una aplicación creo que sencilla para calcular ese ángulo. Lo que pasa es que tengo que definir los vectores primero. Tengo que definir el vector OA. ¿Sí? Esto es 1, esto es 1, esto es 1. Y tengo que definir el vector BC. ¿Está bien? Creo que el vector OA es fácil de verlo, si no me equivoco, a ver si todo el mundo lo ve, si no cualquier cosa me preguntan. ¿Sí? El vector OA tiene componentes 1, 1, 1. ¿Sí? Y el vector BC lo vamos a calcular como origen menos extremo, o sea, C menos B. Son las coordenadas del punto C menos las coordenadas del punto B. ¿Está bien? Coordenadas del punto C son 1, 1, 0. ¿Está bien? Porque ese punto está, digamos, en el plano Z igual a 0. 1, 1, 0. Menos las coordenadas del punto B. Y este punto está sobre el eje Z. O sea que tiene 0 en X, 0 en Y y 1 en Z. Ahí tengo el vector BC. Es decir, 1, 1, menos 1. Y entonces lo que queda por hacer es esto que está acá. O sea, hacer el producto escalar y calcular el arco coseno del número este que nos dio. ¿Está bien? Vamos a hacer esa cuenta, a ver. Nos quedaría algo así. Coseno de tita va a ser igual. Primero producto escalar, ¿no? OA por BC. 1 por 1 me queda 1. 1 por 1 me queda 1. Y 1 por menos 1, menos 1. Dividido las normas de cada uno de los vectores. La norma de este es raíz de 3. Y también raíz de 3. Y el otro también raíz de 3, correcto. Son 2 raíz de 3. Ahí está. Rosa, ¿puedes subir un toque de la imagen de vuelta del gráfico? Porque así no terminé de dibujar. Ah, sí. A ver. Ahí está, perfecto. Gracias. Sí, ahora lo voy a hacer con el GeoGebra. Por ahí se ve mejor. Cuando uno ve el gráfico la primera vez en el pizarrón, lo primero que se le viene a la mente es que el ángulo entre esos dos vectores es 90, ¿sí? Pero ahora se los muestro con el GeoGebra y van a ver que no es 90. Bueno, y además el cálculo además lo dice, ¿no? O sea, esto se va, me queda 1/3, entonces tita va a ser el arco coseno 1/3. Y ustedes hacen la cuenta, a ver cuánto da.
arco coseno de un tercio, sí, 9/3, a ver, y esto da más o menos 70 grados, 70,52 grados, o sea, 70,52 grados, ¿sí? O sea, no da 90, eso seguro. ¿Está bien? Bueno, vamos a verlo con el GeoGebra para que se entienda por qué no da 90. A ver, vamos a ir a... Tengo que pasar por la pantalla donde, digamos, por esta pantalla. A ver. Sí, no sé por qué está tardando. ¿Qué dice ahí después de tita, profe? De un tercio, entonces tita igual. Ah, tita igual a 70,52. Arco seno de un tercio igual. Claro. Sí. Gracias. Bueno, no me está dejando volver a la cámara. A ver si puedo abrir directamente el GeoGebra desde acá. ¿Ustedes pueden ver el GeoGebra? ¿La pantalla del GeoGebra? Sí, sí. Ah, bien. Perfecto. Entonces vamos a hacer eso. Todo esto lo voy a borrar. O si no, mejor empiezo otro archivo. A ver. Sí, me parece que va a ser mejor que empiece otro archivo. A ver si borro acá. Bueno, la idea sería dibujar un cubo. Acá para que se vea mejor voy a tomar 4 unidades, pero vamos a suponer que la longitud es 1. Entonces voy a tomar, primero tengo que marcar los puntos que son la base del cubo. Vamos a marcar este punto, este sería otro punto, 1, 2, 3, 4, otro punto y otro punto. Entonces con este comando puedo dibujar un prisma. Perdón, me faltó la altura. Vamos a marcarla también. Y entonces, ahora voy a dibujar un prisma que tenga como base este cuadrado. Y como altura, ¿sí?, que sea de 4. Bueno, ahí tengo un cubo. Y ahora lo que quiero hacer es trazarle las diagonales internas. O sea, un vector que vaya desde este punto hasta este punto, ¿sí? Y otro vector que vaya desde este punto hasta este punto. Acá, para que me marque el punto de intersección que voy a necesitar para poder digamos, mostrar el ángulo, voy a tener que hacer... primero les muestro cómo se ve esto así de perfil. O sea, yo veo el cubo ahí y veo el punto donde se cortan las diagonales y parecería ser como es 90, ¿no?
Pero cuando pongo así, ¿ven? Cuando pongo de frente esas dos diagonales, ahí se ve que esto no es un cuadrado, es un rectángulo. Entonces este ángulo no puede ser 90. ¿Está bien? Eso, digamos, es lo que no puedo hacer cuando estoy dibujando en el pizarrón, pero acá lo puedo hacer. Entonces, voy a marcar el punto que es la intersección de los dos vectores. Que así, digamos, mirándolo, este punto tiene que estar en 2, 2, 2, ¿no? Porque es justo la mitad. Pero no importa, vamos a hacerlo, a ver si me lo deja hacer. Voy a trazar una recta por este punto y por este punto, y otra recta por este punto y por este punto. Y entonces acá le voy a pedir al programa que me haga la intersección de esas dos rectas. O sea, de esta recta con esta recta. Y ahí se ve el puntito, ¿no? A ver si se alcanza a ver. Ahí está el puntito, que es la intersección de las dos rectas. Pero yo a mí las rectas no me interesan, así que las voy a dejar invisibles. O sea, este objeto lo voy a dejar invisible y este también. Entonces ahora que tengo 3 puntos, puedo calcular el ángulo. Y voy a calcular el ángulo con este comando, ángulo, y para que me dé este ángulo tengo que marcar los puntos así en sentido antihorario. Es decir, primero este punto, después este y después este. Ahí se ve, ¿no? Se alcanza a ver que el ángulo es 70,53. ¿Sí? Bueno, ustedes me dicen si lo pueden ver. Sí, sí, se puede, se puede. Ah, ahí está, bárbaro, genial. Genial. Bueno, esa sería como una aplicación del vector, del ángulo entre vectores. Ángulo entre vectores. Pero ya que estoy con esto, vamos a calcular los ángulos que forman, o mejor dicho, que forma este vector, ¿sí?, con cada uno de los ejes. ¿Sí? Eso se llama ángulos directores. ¿Sí? Y vamos a hacerlo, acá ya directamente lo podríamos calcular, o sea, que me diga cuánto mide este ángulo, o sea, este vector con el eje, este que está acá, es el eje, bueno, lo marqué al revés, porque este sería el eje, justo es el eje Y negativo. Bueno, no importa, pero no importa, el ángulo se puede calcular. Vamos a hacerlo, a ver, sería este punto y este punto. A ver si se alcanza a ver, espera que lo muevo un poco. Ahí dice 54,74 grados. ¿Eh? Lo que pasa es que este vector, como tiene las tres componentes iguales, cuando yo calcule los ángulos directores, bueno, lo que pasa es que todavía no dije cómo los voy a calcular, pero ahora les muestro cómo se calcula. Esos tres ángulos tienen que ser iguales, ¿sí? Los tres ángulos son de 54,74 grados. ¿Está bien? Ahora les muestro cómo se hace para calcular eso. Pero ya que estoy con esto, se los quería mostrar a partir de acá. Bueno, volvamos entonces a ver si puedo volver al cuaderno.
Ahí está. Vamos a calcular los ángulos directores. Ángulos directores. Y para calcular ángulos directores hacemos lo mismo que hicimos recién. Es el coseno, vamos a llamarlo el coseno de alfa, va a ser el producto escalar del vector A por el vector que está sobre el eje X, o sea, por el versor Y. Porque quiero calcular el ángulo entre el vector y el eje X. La norma del vector A, la norma del versor Y, ¿sí? Y esto, cuando termine de hacer la cuenta, me da el ángulo. A ver, cuando yo multiplico el vector A por el versor Y, esto es A1, A2, A3, escalar 1, 0, 0. ¿Se entiende, no, eso? Que es 1, 0, 0. Perfecto. Entonces, y acá abajo la norma del versor es 1, dijimos, y la norma de A es la norma de A. Entonces, cuando multiplico escalarmente estos dos vectores, me queda A1, ¿sí?, más 0 más 0. O sea que esto va a ser A1, ¿sí?, la componente en X, dividido la norma. Ese es el coseno del ángulo que forma el vector con el eje X. Lo mismo va a pasar con el ángulo que forma el vector con el eje Y, o sea, el mismo producto, pero ahora con J. Y el resultado va a ser A2 dividido la norma del vector, y lo mismo el coseno de gamma, que es el vector, ¿sí?, el vector multiplicado por K, versor K, y entonces me queda A sub 3 sobre la norma de A. Bueno, con eso tengo entonces los cosenos directores. Sí, sí, ¿querías? La normal de Y siempre es 1. La normal, espérate, la norma, no, la normal no, la norma, ¿sí? O Eso, sea, perdón. el módulo del vector, o mejor dicho, el módulo de un versor, siempre es 1, porque su longitud, por definición, es 1. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Está. Justo en en este caso, en el caso del eje X, el vector es el 1, 0, 0. O sea que si le calculo el módulo a eso me va a dar 1, se ve enseguida, ¿no? Porque es 1 cuadrado más 0 cuadrado más 0 cuadrado, raíz cuadrada, me da 1. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, estos serían los cosenos directores. Los ángulos directores es el arco coseno de esos de estos números que calculamos acá. Por ejemplo, vamos, ya que les mostré el que estábamos haciendo antes, supónganse el vector A, ¿sí?, el vector A, que es el vector 1, 1, 1, ¿sí?, su norma es raíz de 3, y entonces los cosenos directores es tomar cada una de las componentes y dividirla por raíz de 3. ¿Está bien? Pero esta cuenta ya la hicimos antes, cuando calculamos un versor. Es decir, cuando calculamos un versor, lo que hacíamos era
el vector dividido su norma. ¿Está bien? Entonces, cuando calculamos un versor, estamos calculando los cosenos directores. Coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Es decir, en este caso, el versor tiene componentes 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3 y 1 sobre raíz de 3. ¿Está bien? Por eso los ángulos en este caso de la diagonal de un cubo, la diagonal interna de un cubo, son iguales. Y bueno, de ahí calculamos el ángulo, a ver. O sea, el arco, vamos a hacerlo por acá. Si me tengo que dar vuelta a la hoja. El arco coseno de 1 sobre raíz de 3. Hago la cuenta y me tiene que dar 54 grados, como decía GeoGebra, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Esto sería arco coseno. No, para que primero la enciendo esto. Ahí. 1 dividido raíz de 3. A ver cuánto da. Sí, para que hice algo que no. Arco coseno ahora sí, 54,73, ¿sí? Esto es 54,73 grados, que es más o menos lo que daba el GeoGebra. Sí, acá dice 73, bueno, el GeoGebra redondeó 54,74, ¿sí? Y los tres son iguales, es decir, alfa es igual a beta, es igual a gamma y es igual a 54,74. ¿Está bien? Así que ahí tenemos otro concepto. Cómo se calcula el ángulo entre vectores y cómo se calculan los ángulos directores de un vector con los ejes coordenados. ¿Está bien? A ver cómo vamos. Bueno, veamos. ¿Qué más? Ángulos directores. Bueno, claro, acá hay una propiedad importante que no voy a escribir todas las propiedades del producto escalar, porque las propiedades del producto escalar les digo en qué página están del libro de cosas. Ustedes las pueden buscar ahí. ¿Sí? Las propiedades del producto escalar las tienen todas en la página 29. Página 29 de cosas. La que sí voy a escribir, que es importante, es la que me va a servir a mí para decir cuando dos vectores son perpendiculares. ¿Sí? Y lo voy a escribir en símbolos. Acá está dicho de otra manera. Acá dice los vectores u y b. Es la propiedad 4, ¿no? Vamos a anotarla. Propiedad 4. Acá dice dos vectores son ortogonales. Acá el concepto de perpendicularidad y el concepto de ortogonalidad son sinónimos por ahora. Pero después, cuando pasemos a vectores de más de 3 componentes, ya no vamos a hablar más de perpendicularidad, vamos a hablar de ortogonalidad solamente.
Pero bueno, por ahora dice que U y B son ortogonales, es decir, que el ángulo entre los dos vectores es 90 cuando su producto escalar es 0. ¿Sí? Vamos a escribirlo así. Primera condición es que U y B no sean nulos, o sea, no sean el vector nulo, y con esa condición ya, digamos, ahí a mano, entonces digo U escalar B es igual a 0, no al vector nulo, al número 0. Entonces esto quiere decir que U es perpendicular a B. ¿Ah? Y recíprocamente, si U es perpendicular a B, su producto escalar da 0. ¿Está bien? ¿Por qué pasa eso? Y porque, bueno, se ve bien con la definición 1. Si yo tomo el producto escalar y dice que es la norma por el coseno, ¿sí? En este caso es el coseno de 90, esto da 0, ¿sí? Entonces todo esto da 0. ¿Sí? Entonces fíjense que acá ya hay algo raro, porque nosotros estamos acostumbrados a que cuando un producto da 0 es porque alguno de los dos factores es 0. Pero acá eso no pasa. Ninguno de los dos factores es 0 y el resultado me da 0. ¿Está bien? Entonces acá ya con vectores empiezan a pasar cosas raras. Bueno. Pero bueno, esta cosa rara a mí me sirve para saber cuándo dos vectores son perpendiculares. Y la forma de demostrarlo, la forma de saberlo, es haciendo el producto escalar en forma cartesiana. Vamos a buscar acá a ver si hay algún ejemplo más o menos sencillo. Y hacemos el producto escalar. A ver. Pero bueno, si no, no importa. A ver. Vamos a inventar algo. Sería U, que es el vector 1, 3, 2. ¿Sí? El vector B, que es menos 3, 1, 0. Se ve clarito acá que cuando hago el producto escalar U escalar B, ¿no? Fíjense, me queda menos 3, más 3, más 0. ¿Sí? Estos dos vectores son perpendiculares. No los puedo dibujar, no los puedo ver, pero seguro que son perpendiculares. ¿Sí? Si los dibujara con el GeoGebra se vería eso. Se vería bien que son perpendiculares. Entonces, esta se llama condición de perpendicularidad entre vectores. Condición de perpendicularidad. Así que ya tenemos una condición de paralelismo y tenemos una condición de perpendicularidad. ¿Está bien? Bien. Nos quedaría solamente definir qué es la proyección de un vector sobre otro, que lo escribo a la definición. La tienen acá explicada en el libro de Cossack también, página 29. A ver, espera, déjame ver. No, página 29 no. Página 33. ¿Sí? Proyección de un vector sobre otro vector.
¿Ven? O sea, las proyecciones de vectores, necesito tener un vector y el otro vector. Y no puedo proyectar un vector sobre algo. No, tiene que ser un vector sobre otro vector. Y la definición dice que si tengo el vector A y tengo el vector B y quiero proyectar A sobre B, me va a dar otro vector que está por acá en la misma dirección que B, ¿sí? A este que se llama proyección, como está en la misma dirección que B, o sea que es paralelo a B, se lo llama lambda B. Esta letra, espérate que le ponemos el nombre, que va a aparecer un montón de veces. Esta letra se llama lambda. ¿Ven? Es un escalar. Es un número real. Que en este caso puede ser 0. Puede ser positivo, negativo o 0. ¿Está? ¿Sí? ¿Por qué puede ser 0? Porque si yo proyecto el vector A sobre el vector B, en este caso la proyección, ¿ven? Acá la proyección es un punto. O sea que en este caso lambda vale 0. O también podría proyectar así, ¿no? Pónganse, espérate que no quiero hacer demasiada línea para no confundirlo. Sería algo así. Este sería el vector B. Acá está el vector A. Y entonces ahora proyecto acá. Este que está acá es la proyección. Acá es lambda menor que 0. En este caso se podría decir que lambda, ¿sí?, es mayor que 0 y menor que 1. ¿Ah? Porque es una parte de B. Pero eso depende de los vectores, ¿no? Si fuese un poco más largo, entonces lambda sería mayor que 1. Bueno, pero ¿qué es la proyección? A ver, vamos a escribir la definición de proyección. ¿Se puede proyectar un vector más grande sobre uno más chico? Espera, de nuevo, ¿cómo no te escuché? ¿Puedo proyectar B sobre A, por ejemplo, en el primer caso? Sí, claro. Sí, vamos a hacerlo. B sobre A ver si tengo otro color acá. B sobre A, fíjate que en el mismo gráfico se puede ver. Acá. Cuando quiero proyectar B sobre A es esto, ¿no? Extiendo este. Bueno, a ver si tengo otro color. Bueno, no importa. Ahí. Fíjate que siempre es proyección ortogonal, ¿eh? Siempre es la perpendicular. Voy a pasar por este punto una perpendicular a la recta que contiene al otro vector. O sea que en este caso, sí, la verdad que me gustaría hacerlo con otro color. Ah, sí, acá tengo algo. Este vector que está acá, ¿sí?, ese sería la proyección de B sobre A. ¿Se ve? Sí. Entonces, se define así. La proyección de A sobre B es un vector que se calcula de esta forma. Se hace el producto escalar entre los dos vectores, se lo divide por la norma del vector sobre el que proyecto. Que no estás grabando, no estás escribiendo. Ah, perdón, ¿cómo? Que no estás apuntando a lo que estás escribiendo. Ah, sí.
la proyección de A sobre B, entonces es el producto escalar de los vectores dividido la norma del vector sobre el que proyecto al cuadrado. ¿Sí? Todo esto es un número, ¿sí? Todo esto es un número, un escalar, ¿no? Que es este lambda que aparece acá, ¿sí? O este, este número multiplicado por B. Esa sería la proyección de A sobre B. Y bueno, y al revés es lo mismo. La proyección de B sobre A también es un vector. El producto escalar se sigue haciendo de la misma forma, pero bueno, lo escribo solamente, o sea, que sea A por B o B por A es lo mismo, ¿tá? Pero lo escribo en orden para que se vea que estoy proyectando B sobre A. Ahora tengo que dividir por la norma del vector sobre el que estoy proyectando, que es B, que es A al cuadrado, y todo esto multiplicado por A. ¿Está bien? Esa sería la proyección de B sobre A. Bueno, hay otra definición que a veces es útil, pero bueno, no sé, si hace falta después la escribo. Muy bien, estas son vectores proyección, este es el vector proyección. Vector proyección. Pero como es un vector, tiene una norma. Y entonces, ¿cómo se calcula la norma del vector proyección? Vamos a escribirla por acá. Y ya que está, hacemos la deducción, que es muy sencilla, por si uno no se la acuerda, la fórmula. Lo que pasa es que, como esto lo vamos a usar mucho, esto sería la norma del vector proyección. ¿Sí? La norma, o sea, el módulo. Proyección de A sobre B, vector, norma. Y entonces escribimos de nuevo lo que teníamos antes. A escalar B, todo esto dividido la norma de B al cuadrado y todo por B. Entonces, y esto norma, ¿no? Acá y acá. Acá voy a aplicar una propiedad que es una propiedad del módulo de números reales. ¿Sí? Cuando yo tengo dos números reales, el módulo del producto de dos números reales, ¿sí? La propiedad, la voy a anotar por acá. Si tengo dos números reales, por ejemplo, m por n, ¿sí? Estos son números reales, y esto le calculo el módulo, esto es igual al módulo de m por el módulo de n. El módulo de un producto de los módulos, esto es fácil. Acá tengo el módulo, pero en realidad es una norma, pero sigue siendo un módulo. Módulo de un número por un vector. Entonces, esto sigue siendo válido acá, pero me va a quedar así, me va a quedar el módulo de este número, ¿sí? El módulo de este número real por la norma de este vector, ¿no? Entonces acá vamos a tener así, módulo acá, ¿sí? Por la norma del vector B.
¿Está bien? O sea, la misma fórmula que teníamos antes, nada más que ahora separé módulo del número real por norma de un vector. Bien, ahora acá este producto escalar puede ser positivo o negativo 0, entonces el módulo de esto hay que ponerlo. Vamos a escribirlo acá de nuevo. Proyección de A sobre B, vector norma es igual al módulo del producto escalar, ¿sí? Pero ya esto es un número positivo, así que le ponga módulo a esto no tiene sentido. Solamente me voy a quedar con la norma de B al cuadrado. Todo esto multiplicado por la norma de B. ¿Está bien? Bueno, este es un número al cuadrado, así que lo puedo separar en dos. Me queda A escalar B módulo sobre módulo, ¿sí? Y B vector norma sobre norma. Así que esto se va con esto y me queda que entonces la norma de la proyección es el módulo del producto escalar dividido la norma del vector sobre el que proyecto. ¿Ven? Esa sería la norma del vector proyección. Ahí está. Muy bien. Y ahí tenemos las dos fórmulas que vamos a necesitar, es decir, el vector proyección y la norma del vector proyección. ¿Saben? Con eso más o menos tenemos para ir resolviendo los ejercicios que están en la guía. A ver dónde estamos, acá. Página 33 empieza proyecciones. Acá hay un cálculo de algunas proyecciones. Y después dice aplicaciones del producto escalar en física, que acá les explica cómo se calcula el trabajo. Y después viene producto vectorial. Que bueno, eso en todo caso lo dejamos para la próxima, para el miércoles que viene. Producto vectorial y producto mixto. Entonces, a ver, les muestro qué se puede hacer. Todos los ejercicios, digamos desde el 1 hasta el 8, esos ejercicios tienen que ver con producto escalar y otro tipo de operaciones que ya las vimos. ¿Sí? Entonces, desde el 1 hasta el 8, yo creo que podrían hacerlos. El 8 por ahí, como es una demostración, en todo caso intenten hacerla, si no, me preguntan el miércoles que viene y la hacemos. Y después del 8 en adelante empieza producto vectorial y producto mixto. El 15 tiene demostraciones. El 15, a ver qué tenemos. Sí, el 15A y el 15C, esos dos vectores tienen que ver con producto escalar. Fíjense si los pueden hacer. Inténtenlo hacerlos y si no sale me preguntan el miércoles que viene. ¿Está bien? Bueno, hasta acá más o menos sería lo que... Ah, perdón. Uy, cierto. Tenés razón, Nico. Me mandé directo, no hice ningún break. Bueno, no, la idea sería hasta acá. ¿Sí? El próximo miércoles, que también nos vemos a las 11, hacemos un descansito por ahí 11 a las 12, 12 y media, y después seguimos. Sí. Bueno.
Entonces, esperen que voy a cortar la grabación. A ver ahí.